En el libro de Daniel encontramos diferentes historias que describen diferentes circunstancias, en las que el pueblo de Dios es amenazado por diferentes autoridades políticas y en diferentes tiempos. A pesar de las diferencias, todas estas historias muestran exactamente la misma dinámica y los mismos principios. Esto permite distinguir de una manera clara cuál es el mensaje envuelto en cada pasaje. Veamos la primera historia. El pueblo de Dios llega al palacio. Le sirven comida que es contraria a lo que Dios recomienda en la Biblia. La mayoría del pueblo de Dios decide ceder y comer lo que le sirven, ya que eso es lo que conviene para la seguridad personal. Entre esas personas posiblemente estaba el rey de Israel, personas de renombre, los sacerdotes y levitas que habían enseñado las normas de la Biblia al pueblo. Pero hubo 4 jóvenes que optaron por la fidelidad y decidieron enfrentar la amenaza permaneciendo voluntariamente firmes a sus convicciones. Hay 10 días de suspenso. Se realiza un juicio y los fieles son puestos por sobre los infieles. Segunda historia. El rey tiene un sueño y ordena a los sabios que se lo interpreten. El pueblo de Dios, representado por Daniel y sus compañeros, son dejados a un lado. Ante la presión, los sabios intentan mentirle al rey, pero el rey los amenaza y los condena a ser ejecutados. Daniel y sus compañeros enfrentan la amenaza pidiendo la intervención de Dios. Hay un tiempo de suspenso. Dios interviene y el rey pone a Daniel y sus compañeros por sobre los sabios de Babilonia. Tercera historia. El rey manda construir una estatua y ordena a todo el pueblo a que la adore bajo la amenaza de muerte. La mayoría del pueblo de Dios cede a la presión y por asegurar su seguridad personal adora a la estatua. La minoría fiel, representada por Sadrac, Mesac y Abednego, deciden enfrentar la amenaza permaneciendo voluntariamente firmes en su lealtad a Dios. Hay un tiempo de suspenso. Se los enjuicia y se los lanza a un horno de fuego ardiente. Dios protege milagrosamente a la minoría fiel y hace que el rey se humille y exalte a estos jóvenes por sobre todos los demás. Cuarta historia. Se da una orden por 30 días donde se prohíbe orar a cualquiera que no sea el rey. La mayoría del pueblo de Dios decide ceder para asegurar su seguridad física y esconde sus hábitos espirituales durante ese periodo. Daniel decide voluntariamente permanecer firme y todos los días continúa orando a Dios en su ventana como siempre lo había hecho. Se hace un juicio y hay un tiempo de suspenso. Daniel es arrojado a un foso de leones hambrientos, a los cuales Dios milagrosamente le cierra la boca. El rey se humilla, reconoce al Dios de Daniel, lo llena de favores y envía al foso a aquellos que maliciosamente lo habían acusado. Ante una crisis espiritual, el que vive una relación con Dios basada en la conveniencia o la obligación impuesta por una iglesia, no seguirá su conciencia, sino que cederá a las presiones de la mayoría. La obligación no nos prepara para la fe, sino que nos prepara para ceder. Es por eso que cuando las circunstancias están tranquilas y no amenazan la seguridad personal, las personas que siguen a Dios por obligación, a una iglesia o conveniencia, pueden definir muy bien la teología, tal vez predicar muy lindos sermones, quizás defender a ultranza las normas de la iglesia a la que ellos han aprendido a seguir por obligación. Pero al llegar la crisis, como no están acostumbrados a vivir por fe, entonces ceden ante las presiones buscando el camino más fácil. Hoy, en las crisis pequeñas de nuestra vida, tenemos la oportunidad de ejercer fe o ceder ante las presiones externas que nos impone una iglesia, la sociedad o las costumbres. Así nuestras actitudes del presente nos preparan para el futuro. La Biblia profetiza que en el tiempo del fin veremos las mismas dinámicas sociales y espirituales que presenta el libro de Daniel, pero a escala mundial. Habrá una crisis, donde la mayoría de los que profesan ser pueblo de Dios cederá a las presiones gubernamentales. Sin embargo, habrá una pequeña minoría que decidirá enfrentar la amenaza permaneciendo voluntariamente fiel a Dios, aunque esto implique la muerte. Habrá un tiempo de amenaza y suspenso. Sin embargo, una vez más Dios intervendrá como lo hizo en el pasado y exaltará a todos aquellos que decidieron vivir para Él, no por obligación, sino por amor. No nos confundamos. Los que viven por obligación no tienen amor.
y por lo tanto no pueden ejercer fe en Dios. Es por eso que la obligación no forma parte de la religión verdadera. También hay que tener muy claro que los que quieren obligar a otros en las cosas religiosas todavía no han entendido la naturaleza del reino de Cristo. El deseado de toda la gente en página 431 dice: en la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Te pregunto, ¿tú sigues a Dios por amor o por obligación?